el proyecto colectivo que nos hermana a las mujeres y a los hombres que hemos sido, que han sido y que seremos. Pues es fantástico que hoy tenga esta expresión y les agradezco muchísimo la invitación. Está raro saber que estamos más bien dirigiéndonos a compañeros que están en el Facebook y entonces no tengo idea cuántas personas estamos acá, pero me da mucho gusto participar en esta Semana de la Solidaridad, pues intentando, ante esto que apuntas, generar algunas preguntas, traer algunos datos, algunos planteamientos que nos llevan a una reflexión de por qué, si bien la tradición cristiana ha tenido siempre en el centro el planteamiento de la solidaridad, por qué en los días que corren es más, yo sí creo más urgente que en cualquier otro momento. Yo jugaré un poco con mis convicciones, ¿no? Mis convicciones sí están centradas en el cristianismo, en la inspiración cristiana que pues he tenido desde que entré al colegio, al gran colegio jesuita de la ciudad de Puebla, al Instituto Oriente, a los 5 años, y pues que creo que hasta hoy sigue acompañándome. Entonces, cuando me preguntabas, oye, aquí una semblanza sobre, híjole, eso a mí normalmente no me gusta, y casi que te iba a responder de chiste, y lo pongo aquí más o menos en serio, que a mí me gusta ser presentado, pues como un ingeniero industrial que hacía motores, pero que previamente los migrantes mexicanos en la ciudad de Nueva York le partieron la vida y la forma de concebir las relaciones todas, y que el telón de fondo era eso que podemos llamar el proyecto de Jesús. Y que para mí una síntesis muy importante, y que la pongo aquí para eventualmente me sirva como eje para esta pequeña charla, la síntesis que me gusta, ¿no? Para decirla rápido, es una frase que tenía el padre Pedro Arrupe, que decía, fíjense, con la radicalidad de Pedro Arrupe, la única evidencia que tenemos de que nuestra fe en Jesús no es una farsa es nuestra lucha por la justicia. La única evidencia que tenemos de que nuestra fe en Jesús no es una farsa es nuestra lucha por la justicia. Es decir, podemos hacer todas las reflexiones teológicas que queramos, imprimir 500 libros, hacer miles de congresos, cumplir todos los sacramentos, etcétera, etcétera, cumplir con toda la moral de la ley y los profetas, pero lo único que podemos evidenciar en la historia aquí y ahora es que tanto trabajamos por la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no es que yo me haga el paladín de la justicia, ni mucho menos, eso está en las caricaturas, pero me gusta pensar que una de las guías para ir asentando qué tanto la justicia es vivida en el planeta y por lo tanto qué acciones podemos tomar, pues parte de las necesidades básicas. Y este planteamiento que tienen las Naciones Unidas, en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de las Mujeres, que nos plantea como libres e iguales en dignidad y en derechos, y que dotados de nuestra razón hemos de comportarnos fraternalmente los unos a los otros, pues creo que es una guía maravillosa para leer la realidad. Bueno, me he extendido en eso para plantear algunos telones y traer aquí unos datos. ¿Qué pasa? Si me permiten compartir la pantalla, vamos a ver si esto sale rápido. Hablaría a lo mejor de mis experiencias que están, como ya decía yo, enraizados en esa experiencia que en el año 97 tuve el privilegio de vivir con las y los migrantes mexicanos en la ciudad de Nueva York, que era el año 97, estaba muy cercano, pues digamos, el flujo masivo que habíamos tenido los mexicanos a la ciudad de Nueva York, a diferencia de otras ciudades en los Estados Unidos. Por lo tanto, o bueno, más bien por eso, es que la Iglesia Católica se dio cuenta de este fenómeno. Cada vez llegaban más y más mexicanos a las parroquias, los curas, especialmente italianos de origen irlandés, no sabían qué hacer, la verdad, así lo decían ellos, con la religiosidad mexicana, de qué era eso, que querían tener la preparación de una fiesta durante todo el año para que el 12 de diciembre derrocharan en muchos sentidos su religiosidad. ¿Qué pasaba eso? Pero además encontrado con la lucha por los derechos humanos en unos movimientos muy fuertes en ese tiempo. En fin,
Ahí empezaron mis reflexiones. Yo era un estudiante de ingeniería industrial sobre las disparidades y las locuras que estábamos viviendo. Lo que a mí me tocó vivir en el 97 y que desgraciadamente sigue existiendo es que ciudades emblemáticas del desarrollo humano, en el sentido desarrollo de la evolución, si fuera naturalista, de la humanidad, expresada en esa materialidad tan abrumadora como son los rascacielos, la infraestructura, todo lo que tiene la ciudad de Nueva York, paradójicamente yo lo viví viendo que para que eso exista, existe un subsuelo donde ahí son alojados los trabajadores que generan muchísima riqueza para que todo eso suceda. Pero mi primera reflexión fue, ¿y cómo que estos trabajadores no son de aquí, verdad? Discúlpenme lo básico. ¿Cómo que vienen de México? ¿Por qué nos tuvimos que trasladar nosotros esos miles de kilómetros para estar en esa ciudad? Y bueno, cuando analizamos nuestra estructura, pues la primera reflexión que yo tenía en el año 97 era, qué loco país que teniendo lo más valioso para la producción de la riqueza en abundancia, que es el trabajo de las personas, en un contexto material, de lo que podemos llamar recursos naturales, en un territorio tan vasto como el de México, vivamos una desgracia social tan profunda como la que ya yo leía en el 97 y que hoy pues seguimos atestiguando. Bueno, déjenme sintetizar para que no me pierda en unos números muy interesantes. Lo que están viendo en la pantalla, y si me confirman que efectivamente lo estén viendo, por favor. ¿Se lo están viendo? ¿Si alguien me dice? Sí, Perfecto. sí, Muchas gracias. está viendo. Es a mí me gusta mucho que si tenemos este poquito tiempo para encontrarnos, pues dejar algunas fuentes de información que me parece que son muy relevantes. Aquí pueden ver la página, el informe de la desigualdad en el mundo, el World Economic, Inequality Report, que salió el año, hace poquitito, pues más bien, y tenemos estos datos sumamente actualizados. Es un grupo de economistas, especialmente en Europa, encabezados por Tomás Piketty, que hace este informe. Yo ya tengo aquí abierto los anexos. Bueno, ustedes ya podrán aquí jugar, pueden download y está en varias lenguas, están tanto los resúmenes como los materiales de apoyo de cómo se generó todo este análisis, etcétera, etcétera. Pero si me permiten, si ustedes picaran aquí en los anexos donde están los análisis por país, yo ya lo hice para ganar tiempo, vamos a encontrar la hoja de México. Y de entrada nos recibe ya con este planteamiento, ¿no? Es uno de los países más desiguales del planeta. Nos plantea ahí las medias, los porcentajes que tenemos. Pues déjenme brincar rápidamente. Bueno, ustedes podrán ver. Ahí está. Todos estos datos, incluso salta un poquito acá, ya en un análisis más profundo de cómo funcionan varias variables o no funcionan varios elementos de la economía de nuestro país. Pero déjenme saltar a esta tabla. Por lo general, los economistas nos plantean, y estoy de acuerdo con ellos, en que ya es escandaloso. Déjenme ver si puedo jugar con la pantalla para que veamos solo esto. Esta parte que estoy pues profundizando aquí a la derecha de la pantalla. Cómo de una población, pues como yo decía, joven, preparada, porque tenemos muchas estructuras de preparación, en un momento que podríamos tener unas condiciones sumamente buenas para las mayorías, encontramos estos números. Encontramos que el 50% más pobre de la población de nuestro país, aquí lo vemos, accede solamente al 9.2 del ingreso. Decía yo que los economistas generalmente se enfocan en este planteamiento, ¿cuánto ingreso está repartido? Y yo creo que eso es muy importante, hay que seguirlo estudiando y enfatizando, pero ahorita vamos a ver lo particular de este reporte y por qué quise traerlo con ustedes. El siguiente 40% accede al 33.5% del ingreso de nuestro país. Pero el top 10, el 10% más rico,
accede al 57.4%. Y adentro de ese 10%, accede al 26.1%. Es decir, si lo lleváramos más o menos a una población de 130 millones de habitantes, 75 millones viven con el 9.2, 75 millones, y no 75 millones, no los otros 75 millones, sino solamente 1.3 vive con 26.1 del ingreso. Pero lo que yo aquí quiero hacerles notar es estas otras columnas que agrega este equipo de economistas, en que lo llevan ya el planteamiento al bienestar. Que efectivamente en las variables que manejan los economistas es más bien hablar de patrimonio. ¿Cuánto se quedan cada segmento de la población después de que va a buscarse la vida? Es decir, en este 9.2% del ingreso, ahí tenemos las remesas, tenemos las pensiones, tenemos los salarios, tenemos todos esos factores que hacen que un individuo o una familia tenga un dinerito en su casa. Pero esa familia sale a buscar comida, sale a buscar medicinas, sale a buscar educación, gasta en transporte, gasta en ropa, paga una renta o está pagando un pequeño préstamo o un gran préstamo. Desgraciadamente, la usura en nuestro país es una desgracia. ¿Y qué pasa cuando entonces transfieren ese ingreso a patrimonio y bienestar? Pues que el 50% más pobre, que tenía el 9.2 del ingreso, termina con menos 0.2% de patrimonio. El siguiente 40, del 33, pasa al 21.5, y el 57.4 que tenía el top 10 se transforma en 78.7. Y ahí adentro de nuevo, ese 26.1 que tenía como ingreso la cúspide de la sociedad, los más ricos de este país, del 26.1 pasa al 46.9. De nuevo, la mitad de la población accede, o ya no sé ni cómo se conjuga en buen castellano, acceder a números negativos, menos 0.2, y el 1% al 46.9. Casi se acerca a la mitad de toda la riqueza y el patrimonio del país, 1% de la población. Yo sé que estos temas de desigualdad son muy comunes, pero creo que para respaldar lo que tenemos que hablar aquí, que es economía social y solidaria, a mí me ayuda mucho esta columna porque me hace llegar a esta primera reflexión. No es una cuestión solamente en que la gente le llegue dinero, que es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Antes del 2018 teníamos cerca de 7 millones de personas, adultos mayores, con un ingreso prácticamente cero. Y por eso es importante, y por eso fue muy importante, y sigue siendo muy importante la pensión universal para los adultos mayores. Lo mismo a las personas con discapacidad. Es decir, hay que inyectar eso por pura justicia social. Pero cuando ese dinero se lleva a la vida, no se tiene hoy todavía, y es el trabajo junto con otras dependencias del gobierno, pero el que fundamentalmente intentamos impulsar en el INAES, no contamos con una estructura empresarial que haga que ese ingreso se transforme en riqueza patrimonial para las personas, para las mayorías. Más bien lo que hoy sigue prevaleciendo en nuestro país es una estructura empresarial enfocada a la maximización de las ganancias y a la concentración de la riqueza, que hace que los más pobres, cuando se buscan la vida, pues terminan en un ciclo que difícilmente se rompe. Ustedes dirán, oye, ¿cómo puede ser el menos 0.2%? Se llama endeudamiento. Cuando alguien va por su remesa o cuando alguien va por su pensión o su beca y termina pagando, ¿cómo es? Pagos chiquitos para pagar, en teoría, poquito, y se lleva una licuadora que no necesitaba o lo que sea, termina endeudado. La mitad de la población de nuestro país está endeudada, no tiene patrimonio, está en menos 0.2%. Nuestra hipótesis es que tiene que ver con esta estructura empresarial de captura de la riqueza, captura del ingreso, que genera entonces después esas figuras de desigualdad. Déjenme pasar ahora a otro comparativo.
esta página, lo pueden ver ahí claramente, es de la Organización Económica de la Cooperación y el Desarrollo, la OSDE. Ahí está la página. Si buscan ustedes así como valor añadido en las corporaciones no financieras, a mí me llamó muchísimo la atención cuando un compañero, Carlos Osorio, nos trajo esta gráfica y incluso le hemos llamado la madre de todas las gráficas porque también refleja mucho del comportamiento empresarial de nuestro país. ¿Qué dice esta gráfica? Y bueno, yo aquí es muy amable esta plataforma, uno puede pedir las variables, los países y compararlos de acuerdo a las necesidades. Yo lo que hice aquí fue resaltar dos variables muy importantes. Bueno, no voy a explicar toda la gráfica, pero en resumidas cuentas, y además su carácter gráfico es me ayuda mucho. ¿Qué dice esta gráfica? De lo facturado en las empresas no financieras, las empresas de producción, las que generan el llamado valor añadido, ¿cuánto dinero queda en los trabajadores y cuánto queda más bien en los intereses de inversión, en los capitalistas? Si vemos, la gran mayoría de los países de este grupo, de la OCDE, se comportan, bueno, el rombito es cuánto queda en los accionistas, el azul, el circulito azul es cuánto queda en los trabajadores. No sé por qué no puedo quitar esto. No quiero eso, disculpen. Ya está. Podrán ver que Eslovenia es el caso más extremo, pero a lo mejor un país, o bueno, vayamos a algún país a lo mejor más cercano en los números que normalmente le conocemos, Francia, de una facturación, bueno, ahí está en porcentaje, ¿no? De una facturación de 100 millones de euros, pues 85 millones van a los trabajadores y el resto, cercano al 10%, va a los accionistas. Así Ay, podemos ver todo. perdón, Juan Manuel, ¿los rombos están al revés en Irlanda y México? Exactamente, eso vamos. Ah. De todos los países que están aquí, de los 20 países de la OCDE, solo hay dos excepciones, México e Irlanda. Hasta hace 2 años estaban parejitos, ya en este año Irlanda está un poquito más extremo que nosotros. ¿Qué significa? Que en todos los países, que son los dichos más desarrollados, vemos acá que son incluso los que enarbolan las banderas del libre mercado, de la libre competencia, del capitalismo, pues, en su comportamiento, el dinero queda mayormente en los trabajadores. Sin embargo, en nuestro país está al revés. En nuestro país, los trabajadores están en el 40% y los accionistas en el 60%. Ha mejorado el asunto de los últimos 4 años. Preguntas, ¿no?, a la solidaridad. ¿Qué nos refleja en términos de solidaridad y de comprensión de las relaciones económicas y sociales? ¿Qué nos dice esta gráfica? Cuando la mayoría del mundo que podemos considerar que ha tenido pues una ruta para la generación de riqueza, para generar en algunos casos estados de bienestar, para generar poblaciones más o menos equilibradas, tienen como punto de partida que cuando se genera riqueza hay que distribuirla, sin que hablemos todavía de economía social y solidaria. La foto que desgraciadamente tenemos en nuestro país, pues nos muestra una relación inversa. Y creo que ahí hay pues una primera reflexión importante que creo que podemos traer a la mesa y que a lo mejor puede ir saliendo en distintas conversaciones. ¿Cómo uno las dos gráficas? Y ahorita vamos a ponerle pausa a esto. ¿Cómo uno las dos gráficas? Con el trabajo que intentamos impulsar en el instituto. Generar, y además pues es nuestro mandato, no solamente es un deseo, tenemos que fomentar al sector social de la economía. Y ahí me da para hacer una reflexión muy profunda. Muchas veces, lo dije la semana pasada, teníamos una reunión en la Secretaría de Gobernación y colegas de un programa, no voy a ventilar, hablaban, ya hablamos con el sector social, miren, aquí están las ONGs, aquí están la academia. Y también ya hablamos con los empresarios, con el sector privado que le van a entrar y van a construir. Y yo levanté la mano y dije, a ver, yo tengo que decir esto porque está en la Constitución. Pareciera que cuando se habla de sector social,
y discúlpenme que lo diga así, seguro voy a causar ahorita algún revuelo, pero cuando se habla de sector social es, sí, viene la academia, vienen las ONGs, de las cuales yo he sido parte mucho tiempo de mi vida, a opinar. Y en el mejor de los casos, a avalar. Y después le hablamos a los privados, que son los que van a ejecutar. Y el gobierno, pues va a hacer aquí como una articulación. Y yo digo, a ver, no nos confundamos. Existe un sector social de la economía declarado en la Constitución Política de este país, en el artículo 25, que en el espíritu de ese artículo, ese sector social está llamado a tener la misma potencia o más, yo preferiría que más, que el sector privado y que el sector público. Es muy claro, el artículo 25 se refiere a pues la gran potestad que tiene el Estado para normar la economía de México. Corresponde al Estado, así comienza, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege la Constitución. Y ahí, más adelantito, describe qué le toca al sector público, especialmente los sectores estratégicos de la economía. El sector público, ¿cuál dije ahorita? Perdón. Bueno, estaba hablando del sector público ahorita. Las empresas del Estado, Pemex, CFE, etcétera, etcétera. Todas esas que teníamos en los 80s y que el proceso neoliberal pues transfirió a muchos intereses privados. Y entonces caigo a lo privado. Pues esos actores que especialmente basados en la intensidad de la inversión generan empresas con ánimo de generar riqueza, de maximizarla. Tú ya ahorita me describiste, Karen, yo trabajé unos buenos años produciendo motores de combustión interna, era yo responsable de esa línea y me fascinaba, me sigue fascinando, a veces tengo mis síndromes de abstinencia de estar entre máquinas y fundiciones, etcétera. Yo creo que el sector privado tiene una función importantísima en cualquier economía y especialmente en la nuestra. Pero pareciera que en la concepción que se tuvo más o menos hasta el año 80, era, y bueno, que no se había reformado así este artículo, no, la acción económica tiene que recaer toda en el Estado. Yo creo que no, toca. Hay que diversificar, pero después llegamos a un credo, el credo neoliberal, que decía, no. Incluso, bueno, es muy socorrida esta frase, ¿no? El Estado, a su mínima expresión, hasta donde sea totalmente indispensable, y el mercado, la empresa privada, abarque todo eso que no puede hacer o que no, que si lo puede hacer lo privado, que no lo haga el Estado. Pero no se hablaba del sector social, de la economía. Y si acaso se hablaba como esos grupos del rinconcito, discúlpenme que lo diga así, pero había, creo, sí una visión de las empresas posibles de la economía social, más bien como grupos sociales que tenían que ser controlados políticamente, y creo que bueno, ahí tendríamos evidencias para demostrar cómo el tema de los subsidios, el tema de las supuestas inversiones en proyectos sociales, en muchos casos daban buenos resultados, pero desgraciadamente la mayoría de los casos estaba mediada por la negociación política. Fulano de tal ya nos cerró las carreteras, pues hay que darle tantos millones. Fulano de tal nos va a ayudar en las elecciones, pues hay que darle tantos millones. Fulano de tal, pues mira, había hecho esta promesa, hay que hacer que el dinero llegue. Y se generó más bien una política pública que pensaba que pasar dinero directo para proyectos productivos al sector social y además concebido como un sector de baja intensidad tecnológica, de baja intervención en los mercados, de producción primaria especialmente, ¿no? En el campo, que eso era el sector social. Como digo, hubo experiencias muy afortunadas y bueno, y eso se marcó en la institución que precedió al INAES. El FONAES tuvo, por ejemplo, ¿no? la contribución que tuvo en el ordenamiento y la creación de muchas cajas solidarias que hoy son cooperativas de ahorro y préstamo y que ayudó a su desarrollo, a su consolidación. Yo creo que eso
es irreprochable la actitud que tuvo, o más bien el desempeño que tuvo el FONAIS en esas épocas, pero desgraciadamente creo que son los garbanzos de a libra y que desgraciadamente en muchos casos, pues esta lógica de llevar el dinero primero y después la organización, pues generó muchos vicios, con los cuales nosotros no coincidimos y como ya sabes, Karen, que yo hablo y ya me faltan 11 minutos para describir en qué sí creemos e intentar hacer un cierre a la luz pues, de esta semana y de lo que el INDOSOC siempre está promoviendo. Bueno, ¿nosotros qué creemos? Que la economía social, desde luego, es una forma de atender al sector social de la economía, una forma de generar el fomento, y por eso la ley secundaria del artículo 25 constitucional, en lo referido al sector social de la economía, que es el párrafo octavo, si lo quieren buscar, viene hasta el año 2011, su diálogo, y por fin se promulga en abril de 2012, y eso da lugar a la creación del Instituto Nacional de la Economía Social, que es, como bien dijiste, un organismo desconcentrado, hoy de la Secretaría del Bienestar. En su momento nació en la Secretaría de Economía, después a la mitad del sexenio pasó de la gestión anterior, pasó a la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Bienestar. Y bueno, el instituto es el encargado de normar la política del Estado mexicano para el fomento del sector social de la economía. Así está descrito. Pero realmente, pues ahí hay un reto intelectual, conceptual, sí creo también ético y político, desde luego, de cuál es la forma más adecuada de generar el fomento. Y hay muchos críticos que dicen, oye, pues el gobierno de la Cuarta Transformación eliminó el subsidio del INAES, luego entonces no fomenta el sector social de la economía. Yo estoy en desacuerdo, porque cuando sí había el subsidio, pues no caía forzosamente al sector social de la economía, y si acaso cayera, se hacían estos parámetros, en que tiene que ser el proyecto productivo pequeñito, de las flores, de las mermeladas, todo eso es valioso, pero yo creo que si buscamos un equilibrio entre los tres sectores, pues tenemos que hablar de empresas sumamente potentes que nazcan para resolver las necesidades, como nos marca la historia del cooperativismo. Las empresas sociales, las empresas de economía social y solidaria, son empresas que nacen para resolver lo que necesitan las personas. Hay una teóloga catalana, Teresa Forcades, decía, el gran motor del capitalismo es los sueños. Hay que perseguir los sueños, porque los sueños son infinitos. Entonces, cuando yo ya por fin consolidé mi sueño de este celular, resulta que ahí está el otro celular más grande. Y eso alimenta a la máquina. Y decía Teresa Forcades, hay que pasar a una economía que está más bien basada en las necesidades. Porque cuando se resuelve una necesidad, esa necesidad no crece. Es al revés. Yo tengo sed, ahora tengo agua, pues por lo pronto no necesito más agua, necesito garantizar que esta cantidad de agua esté conmigo pues el mayor tiempo posible, en fin. Pero no genero parámetros infinitos, que es la acumulación del capital. La distribución tiene límites. Una empresa de economía social y solidaria nace para eso, para resolver necesidades. Pero regreso a esta concepción de lo que nosotros entendemos por su fomento. Si son así las empresas de la economía social, si lo que intentamos hacer es un balance entre los tres sectores, pues entonces de lo que estamos hablando es que hay que hacer, bueno, y después de cara a diagnósticos que hemos hecho, yo les lo digo un poco chusco, ¿no? Que si nos vamos a la salida del metro y entrevistamos a 100 personas y le decimos, oiga usted, ¿qué es la economía social? ¿O qué son las cooperativas? Probablemente el 80% de las personas me va a decir, no sé. A lo mejor otro 10 nos va a decir, ah, sí, claro, son estos que hicieron los fraudes en las cajas de ahorro, son estos de los tianguis, y algunas ideas que se acercarán, pero la mayoría de los casos estarán erradonas. Y siendo optimistas, más o menos un 10% de la población tiene una idea de que las empresas de economía social son empresas que pueden estar absolutamente en cualquier sector de la sociedad, de la actividad productiva, del ahorro y préstamo, del consumo, que es lo que nosotros hemos encontrado en otras partes del mundo. El sistema financiero alemán
Es tan robusto porque solo le deja a los privados el 25%. El 75% está cubierto por las cajas y por las cooperativas de ahorro y préstamo. En Francia, 1 de cada 3 personas es cooperativista. En el País Vasco, por la experiencia que nosotros tuvimos, el Grupo Mondragón, que es un conjunto de unas 115 cooperativas industriales, producen de todo: elevadores, bicicletas, tienen supermercados, tienen su banco cooperativo, tienen su universidad, tienen 20 centros tecnológicos. Pero lo que diferencia a ese tipo de economía, de esas concepciones, aquí en Latinoamérica, la cooperativa Los Pinos, que es responsable prácticamente del 100% de la producción láctea en Costa Rica y con exportaciones a Centroamérica, en Brasil, en Argentina, todo lo que hacen los supermercados, en fin, la generación de energía, las telefónicas que se cuentan en Sudamérica, son empresas igualitas que participan en el mercado, pero su gran diferencia es que tienen un gobierno social. ¿Qué significa un gobierno social? Que el que participa en la propiedad, porque la propiedad importa, accede no por su inversión de capital, sino por su inversión en los factores reales de la economía, es decir, el trabajo, el consumo o el ahorro y préstamo. Yo soy dueño de mi empresa de economía social en tanto que soy trabajador, no en tanto que soy inversionista de capital. Y eso creo que tiene también, a la luz de una reflexión de la doctrina social de la Iglesia, tiene un filón muy interesante que, bueno, al menos a mí me gusta seguir explorando. Creo que las herramientas más, disculpen la acidez, pero de las herramientas más eficientes para diferenciar a los unos de los otros, es decir, para romper el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, disculpen, una herramienta súper eficaz para decir Jorge Abascal es totalmente distinto de Juan Martínez, es el capital. Hoy tenemos, en la pandemia, llegamos a tener el primer individuo, ya ni sé cuál es el apelativo, pero que el primer billonario, creo, ¿no? Que tiene $1 millón de millones de dólares. Si ese es el comparativo con cualquier persona en Senegal, en Costa Rica o en nuestro México, contra la media, ya hay un abismo de diferencia, de diferenciación humana. Y creo que eso nos lleva a una reflexión filosófica incluso muy importante. El capital nos diferencia. Oye, pero el trabajo, a ver, es verdad que todos tenemos diferencias en el trabajo que somos capaces de realizar. No somos igualititos, pero no somos tan diferentes. Yo solo tengo 24 horas al día como la tienen todos. Y podría a lo mejor pasar 2 días utilizando las 24 horas para trabajar, pero no voy a poder más. Voy a tener que dormir en algún momento, voy a tener que alimentarme, etcétera, etcétera. Primero, ya hay una limitación física y material para que no se salga al infinito el tema del trabajo y nos diferencie. Pero además, pues en mi aportación a una empresa, pues es verdad que podemos tener distintos escalafones, pero no abismales, que se reflejan en la retribución. Las empresas de capital en los Estados Unidos, en un estudio que hizo la Universidad de Harvard, dice que la media salarial de las empresas de capital en Estados Unidos, es decir, un trabajador promedio gana 400 veces menos que el CEO, que el directivo más alto de la empresa. 400 veces contra la media, no contra el que menos gana, contra la media, 400 veces. En empresas como las de Mondragón, por acuerdo de la asamblea, el que más gana 20 veces más, 20, que el que menos gana. Y no significa que ganan poco, ni el menos, ni el más. El sándwich se aplana. Porque además, bueno, soy ingeniero. Para mí me inspira mucho los balances de energía. Si tú tienes 100 unidades y haces que alguien gane 400 veces más, pues significa en aritmética que alguien va a tener que ganar menos o no va a tener que ganar. Ahorita pongo algunos ejemplos de los que no tienen que ganar en nuestro país. En
En cambio, si tienes una organización donde dice, bueno, el 100 va para todos, pero con estos parámetros, sí, 1 a 20 hay diferenciación, pero como los 100 están incluidos, el 100% de las ganas están para todos, pues el de 1 gana bien y el de 20 gana muy bien, ¿no? Pero no abismalmente. Y ahí traigo a cuento, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero cómo mirar, y no es una idea mía, es una idea de un cura, de José María Arizmendi Arrieta, que fue el líder carismático del grupo Mondragón, después de la posguerra en España. Tiene un libro así, un tocho de 500, casi 600 páginas, que se llama El hombre cooperativo. Claro, don José María Arizmendi Arrieta habría que actualizarle, que teníamos que decirle el hombre y la mujer cooperativa, pero su esencia es fundamental. Tiene 2 capítulos esa enciclopedia de cooperativismo. Uno se llama La persona y otro se llama La empresa. Y una idea fundamental de Arizmendi Arrieta era que justo la empresa es el sitio, y además él, me gusta más que lo llama la sociedad empresarial, es el grupo de personas que nos reunimos para satisfacer nuestras necesidades, utilizando los materiales, la tierra, el agua, el capital, porque no desconocemos el capital es importantísimo, pero no puede estar por arriba de las personas, que es lo que pone en el centro Arizmendi Arrieta y toda la doctrina del cooperativismo y la economía social. Cómo ubicar a la empresa como un gran lugar donde la humanidad se puede encontrar en relaciones fraternas. Si eso es una guía, que además es muy coincidente con la inspiración cristiana, ni más ni menos, ¿qué tipo de estructura interna debe de tener? Y un muy querido amigo, Fred Freundlich, de la Universidad de Mondragón, decía, una cooperativa tiene 3 Cs: control, cultura y cash. Bueno, era para que le saliera, porque él es gringo, ¿no? Bueno, efectivo, las 3 Cs. Pero para que nos acordemos, cultura, control y cash. Porque ya me ganó el tiempo para variar. Para nosotros, la economía social, en esta estructura, implica un cambio cultural. Y muchas veces tenemos muchas trabas porque el neoliberalismo también es una cultura. La dominación tiene que ver con un chip. Y el propio Fred decía, bueno, desde esa interpretación de cultura, ¿qué es la cultura? Pues es un grupo humano que tiene un conjunto de valores y parámetros, pero se vuelve cultura cuando además tiene los instrumentos para ejecutarlo. De nuevo, un grupo humano que tiene principios y valores, parámetros de comportamiento, pero tiene los instrumentos para realizarlo. Y el instrumento, en este caso, se llama empresa. Pero también cualquier actividad económica, pero regreso a este planteamiento. Para nosotros es muy importante el cambio de cultura. Desde cuestiones muy sencillas. Sí, a ver, sí es cierto, hay cooperativas de palanquetas, pero también hay cooperativas de aerolíneas. Yo digo un poco en broma, aquí están en la función pública, que un deporte que practico es preguntarle a mis compañeros funcionarios públicos cuántos cooperativistas de ahorro y préstamo hay en México. Y la gran mayoría, bueno, pues que son como 300,000, 400,000, y ya se les hacen números grandes. La realidad es que somos 9 millones. 9 millones que prestan, o más bien, que están integrados a cooperativas totalmente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque hay que estar regulados en eso, pero que llevan servicios financieros allá donde el mercado no le interesa llevar servicios financieros. Allá donde pues, la ganancia que buscaría un banco, y máxima en nuestro país, que son bancos mayoritariamente extranjeros, pues mira, no me sale esa ganancia para llevarla a la central, entonces no voy a ir a ese pueblito. Bueno, pues ahí está la cooperativa. 9 millones de personas. 200,000 millones de pesos en activos, una liquidez más o menos de 30,000 millones de pesos, pero con muchas restricciones para su operación, porque venimos de una cultura neoliberal
que ha llevado a la ejecución de leyes y de políticas públicas que automáticamente restringen. Incluso, yo sí creo, clasista y racistamente, restringen al sector social de la economía para que sea un pilar del desarrollo en nuestro país. Porque el credo neoliberal, la cultura neoliberal, de hecho, la cultura, la economía seria es allá, con los grandes capitales, con los grandes fondos que vengan a decirnos el estudio desde Miami o el estudio desde Chicago. Y no es una ideología esto que estoy planteando, es una realidad, desgraciadamente. Pero lo peor, yo no me meto con esos grandes capitales, lo peor creo es que hemos internalizado eso. Que desgraciadamente, y bueno, Octavio Paz no se equivocaba, pero no voy a decir las grandes frases de Paz, pero no se equivocaba en un planteamiento en que desgraciadamente los mexicanos y las mexicanas muchas veces necesitamos un dueño. Desde la conquista, y probablemente antes, se nos ha dicho este país siempre tiene dueño. La colonia, el imperio, después la gran conformación del gran gobierno, el Estado omnipresente, etcétera, etcétera, que tiene que dominarlo todo. Y después hemos tenido estos años donde se transfirió ese esquema, si no de dominación, sí de al menos de quién tiene que decir para dónde va la sociedad, pues en el empresariado privado. Repito, hay empresarios de primera que se parten el alma para llevar la nómina, la quincena, y a lo mejor no llevan dinero a casa con tal de cumplir la quincena. Sí, yo no hablo de esos, y creo que también el presidente no habla de esos cuando se expresa así. Hablo de los que pueden deberle 10,000 millones de pesos al fisco, de esos empresarios. ¿Quién en este país le puede deber 10,000, 15,000 millones de pesos al fisco? Esas empresas que tienen que ver con, o sea, son las que eh, nos generan esa gráfica, Lucila. Ese rombo inverso tiene que ver con eso. Pero bueno, regreso a mi punto porque ya me extendí. Si es una cultura, la economía social y solidaria, que es un conjunto de principios y valores, pero que requiere instrumentos, ¿cómo generar una política pública para eso? Bueno, pues el programa de fomento a la economía social 2018-2024 está centrado en esos objetivos. Primero hay que dar a conocer la economía social. Hay que poner los ejemplos de Japón con la industria de la agricultura y la pesca en 80% cooperativista. Hay que poner los ejemplos que ahora he hablado en España, en Francia, Costa Rica. Hay que hablar de la economía social, visibilizarla. Pero no basta con visibilizarla. Hay que poner medios para que quien quiera acceder, y además eso nos lo marca la Ley de Economía Social y Solidaria, pues lo puede hacer. Y por eso tenemos el Sistema Nacional de Capacitación Técnica Especializada, el SINCA, al que pueden acceder, y que después tiene, yo digo, su expresión 3D, por decirlo así, que son los nodos de impulso a la economía social y solidaria, que son asociaciones espontáneas que se generan en los territorios entre un organismo del sector, un gobierno local y una universidad, una institución de educación superior. Vamos a cerrar el año, yo creo, con buenos números, llegando ya a 105 nodes. Pueden acceder a la página del INAES y ahí encontrarán la guía de dónde están los nodes. Ahorita vamos a cerrar con 105, pero ahorita estamos en unos 43 ya como nodes graduados, haciendo actividades padrísimas, y otros que están justamente en su formación. Porque necesitamos tener esas capacidades institucionales para que la población pueda saber cómo hacer economía social, cómo hacer una empresa de economía social. Y por eso también tenemos algunas metodologías, raíces, que es la ruta de acompañamiento e innovación para la creación de empresas de economía social. Es, digamos, como para incubar empresas de economía social. Empresas, como dice el compañero Alberto Irezábal del grupo Yomolatel, empresas que son como una carreta que tiene 2 caballos. Y un caballo es el proyecto de mercado, la actividad empresarial per se, y el otro es el proyecto social de esta empresa, de esta sociedad empresarial. Y ese proyecto social no es pintar la barda o limpiarla, que estaría muy bien. El primer proyecto social que tiene la empresa social o empresa cooperativa es mantener la fuente de trabajo. Pero además, para eso, intrínsecamente, como proyecto social,
está esto de comportarse fraternalmente los unos con los otros, que es generar un gobierno, reglas claras, morales, quiero decir, generar la moral propia de la empresa para saber cómo se tiene que comportar. Y eso está anclado en los principios y valores que ha tenido el cooperativismo desde hace 300 años y que están expresados en la Ley General de Sociedades Cooperativas, en la Ley de Economía Social y Solidaria, que marcan esos parámetros de comportamiento. Pero ese gran instrumento para que esto sí sea una cultura se llama empresa. Entonces tenemos una energía muy importante en el instituto acompañando el fortalecimiento empresarial de las iniciativas, de las que ya existen y de las que están por existir. Yo digo muchas veces que el sector social de la economía, el presente es importantísimo, pero tan importante como ellos, el que tiene que venir. Yo digo, si hay un proyecto político que está en vigencia desde el año 2018 y que tiene otros parámetros de convivencia en la vida pública del país y que podemos llamar pues la administración del presidente López Obrador, que quiere tener otros parámetros, oye, si después de que hayamos trabajado todos como queremos trabajar en el gobierno, salen 30, 40 millones de personas de la pobreza, ¿dónde van a consumir? ¿Dónde van a ahorrar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué características van a tener las empresas de un gobierno, más bien no de gobierno, perdón, de una sociedad que tiene una transformación por sí misma? Y yo digo, híjole, que saquemos a 40 millones de la pobreza para que vayan a ahorrar a bancos que están al otro lado del Atlántico, que llevan sus ganancias a los productos derivados en las bolsas de valores, etcétera. Qué pena. ¿Por qué no llevarlo a bancos que sean de la gente? Por eso era esta idea, el sector social de la economía que está por venir, que está por construirse, que se está construyendo, me parece que es tan interesante y tan importante como el que ya existe, y que esos 9 millones más las cooperativas de producción y de consumo ya existentes son muy importantes, pero tienen que servir como una plataforma para todas esas grandes poblaciones que deben de acceder a mecanismos que, en lugar de concentrar la riqueza, y por eso puse la gráfica de Piketty, nazcan para distribuirla. Y ojalá en un par de décadas esa tabla, pues de entrada ya veamos que el 50% de la población no tenga el 9.2 del ingreso. Pues más o menos ya no será una sociedad hiperequitativa. Oye, pero que el 50% no tenga el 9, que tenga 35, 40 como ingreso. Y que ese 35, 40 no se disuelva en el éter como sucede hoy, sino que se pueda mantener en patrimonio para las personas. Porque sí creo, y ya juro con esto cierro, que si las personas no podemos acceder a esos satisfactores básicos, todo lo demás está en juego. Cuando esta expropiación de la riqueza nacional se da en términos tan violentos, porque pues ahí está esa gráfica, pues se generan otras violencias en otros sitios. Si podemos ir cerrando esas brechas violatorias al artículo primero de la Declaración Universal, no lo puedo decir, mejor digo una palabra que es más fácil, Ellacuría. Ellacuría decía que la primera violación a los derechos humanos es justamente la existencia propiciada de las grandes mayorías empobrecidas. Esa es la primera violación a los derechos humanos. Las estructuras sociales económicas que le expropian a la gente sus medios de vida, las concentran en un sitio y entonces lo someten políticamente, generan un poder sobre las grandes mayorías que nos llevan a escenarios de una degradación humana tremenda en nuestras sociedades. Por eso a mí, y espero haberles expresado la pasión que me implica la economía social y solidaria, porque desde mi experiencia es el instrumento para que estos principios y valores que nos llevan a una sociedad más fraterna tengan vigencia todos los días. Y citando a un amigo, el David Pino, dice, oye, si tenemos como gran brújula civilizatoria el tema de la democracia política,
¿Dónde están las escuelas de democracia? Y por ahí el INE nos dirá algo y por ahí los partidos políticos nos dirán otra cosa, pero no son escuelas de tiempo completo, para decirlo ya más bajito. Creo que no son escuelas de democracia en profundidad. Nos ayudan a saber cómo comportarnos en las elecciones y son importantes. Yo no demerito su acción, pero podríamos aspirar a arenas, a escenarios de todos los días, donde la gente ponga en juego las variables de la democracia. ¿Y cuáles son las variables de la democracia? Decidir, tener reglas claras para la decisión, y no se puede decidir si no tienes poder, y no se tiene poder si no se tiene propiedad en el ámbito de una empresa de economía social. Por eso estamos absolutamente convencidos que las empresas de economía social y solidaria son escuelas de democracia económica y que no vamos a poder consolidar la democracia política si no avanzamos en democracia económica, que no es la libre competencia planteada por el régimen, ¿no?, el neoliberal. No, democracia económica es que los grandes actores de la economía decidamos en la economía. Y claro, hoy deciden unos cuantos. Eso no es democrático. En fin, ya me extendí mucho. El planteamiento del instituto es cómo generar instrumentos de política pública que contribuyan a la creación de esta cultura, que genere estos instrumentos que se llaman empresa, y entonces sí, encontrar los mecanismos financieros que empujen y lleven a la realidad estas empresas, se mantengan en el tiempo, sustentablemente en los dos términos, a lo largo del tiempo y en cuidado, preservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero solo así. Primero, la reconfiguración, la transformación de la mente, de cómo podemos imaginar las relaciones económicas y sociales, y después, o acompañado, el tema del financiamiento. Lo otro, nos parece que los resultados que ha dado pues, no están a la altura del gran reto que tenemos, que es buscar un equilibrio. Yo nunca hablo de desaparecer al sector privado, ¿no? Más que ocupe su lugar adecuado el sector público y que ocupe el gran lugar al que está llamado el sector social de la economía. ¿Que quién es el sector social de la economía? Los que estamos acá. Los que consumimos, los que trabajamos, los que ahorramos. Y además los que vamos a participar en la transición energética, los que vamos caminando a una sociedad de costo marginal prácticamente cero, pero eso eventualmente será para otra semana de no sé cuál será, Karen, pero porque creo que son dos temas donde la economía social y solidaria está llamada. Es más, bueno, Rifkin, que es el que habla de la tercera revolución industrial, pues es que no hay de otra. Vamos a pasar de una economía centralizada a una economía distribuida. Pues en la economía distribuida hay un respaldo brutal de la historia del cooperativismo y la economía social y solidaria.